Bueno, y vamos a seguir con los temas. Continúa el debate de la reforma a la educación superior. Durante la discusión parlamentaria, el ministro Rodrigo Valdés dijo que era inconducente ponerle plazos a la implementación de esta gratuidad. Queremos conversar de este tema. Para ello tomamos contacto con Claudia Sangüesa. Ella es directora del Magíster en Políticas Públicas de la UDP, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y además fue parte de la elaboración de la reforma a la educación superior. Por ello vamos a tomar contacto y ahí está con nosotros Claudia. Muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería aclarar que esto como forma parte de la reforma que estuve efectivamente asesorando como académica externa en algún periodo del 2014, pero desde ese momento ya no, nada más. Nada más. ¿Por qué se produjo el quiebre y la salida? Por razones en ese momento más bien personales, la verdad. Y ahora, conociendo desde dentro y por supuesto mejor que nosotros cómo era en un principio la idea original de esta reforma a la educación superior, ¿qué le parece, Claudia, el debate que se está dando, sobre todo después de escuchar al ministro Rodrigo Valdés, que ha condicionado muchísimo el avance en la gratuidad, que era una de las principales promesas de gobierno, a esta restricción presupuestaria y esta perspectiva bastante nubulosa en materia económica? Sí, a mí me parece bastante extraña las palabras del ministro en términos de que le parece inconducente poner un plazo para la gratuidad, porque en el fondo parece como si no entendiera que la política que se está implementando, la reforma en el fondo, el objetivo de la reforma era justamente transformar el sistema de educación superior. Y por lo tanto no puede dejarlo sin conducción, no puede dejar el proyecto a la deriva. Dejarlo a la deriva es como finalmente dejar a la deriva la política y la promesa que se hizo. No solamente la promesa de gratuidad, sino que qué es lo que él entiende realmente por un sistema de educación superior y por una política social que se planteaba en términos de política social universal. Entonces, a mí me parece que eso confunde en el sentido de que genera desconfianza, que es, ¿realmente quieren transformar el sistema de educación superior o no? Ahora, el proyecto de ley parece bastante robusto en otros términos, en términos de la definición de las instituciones, de la generación de nueva institucionalidad, de la subsecretaría, de la agencia de acreditación, en términos de calidad, acceso. En esos otros aspectos parece un proyecto pensado y robusto, entonces me parece difícil separarlo del tema de financiamiento en ese aspecto, porque se supone que estamos avanzando en tener un sistema de educación diferente. Claro, pero los otros temas que usted plantea no tienen estos costos. La gratuidad sí tiene los costos. Le pregunto, ¿se hicieron mal los cálculos? Porque el ministro hablaba ayer de que había que ponerle al 1,6% que estaba costando ya la reforma a la educación general, al 1,9%, habría que agregarle un 1,6% del PIB para financiar la educación superior. Se hicieron mal los cálculos iniciales que decían que con el 3% se iba a financiar no solamente la educación, sino que también la salud y una serie de otras cosas sociales también. Bueno, yo lo escribí hace tiempo también, haciendo los cálculos de la reforma tributaria iba destinado a educación y de lo que ya se estaba destinando a educación escolar, lo que quedaba, digamos, de la reforma tributaria efectivamente no alcanzaba para cubrir educación gratuita universal en educación superior, solo alcanzaba hasta el 60-70% más pobre. Por lo tanto, habría que haber buscado, si uno hubiese sido responsable con la política, habría que haber buscado otras fuentes de financiamiento. En algún minuto nosotros propusimos, con Fernando Atria, de hecho, una fuente de financiamiento adicional como para cubrir esa otra parte, que se basaba en contribuciones solidarias de los profesionales y técnicos de más altos ingresos, de manera tal de que pudiéramos tener como un impuesto adicional que financiara y cubriera esa otra parte. Eso tenía la bondad de que no ocupaba más otros recursos de otras políticas sociales a los cuales estaba destinado el resto de la reforma tributaria y además es un impuesto progresivo.
Entonces, planteamos eso no ha sido hasta ahora tomado y tampoco el gobierno ha propuesto otras fuentes de financiamiento. Eso por una parte. Ahora, el ministro igual estima, y el proyecto de ley así lo pone en el informe financiero, un costo adicional que está a mis luces, digamos, a mi entender, y también de bastantes otras personas, está sobreestimado. Si uno calcula lo que hoy día sería financiar a todo el sistema de educación superior, independiente de la acreditación, independiente de todo, eso es menos dinero, o sea, cubrir con gasto público lo que hoy día es gasto privado, eso es menos de lo que en ese proyecto de ley está planteado. Entonces, es desde un 20 a un 40% menos. Entonces, no entiendo de dónde salió ese costo adicional, de dónde salieron esos 2.300 miles de millones de pesos que están planteados en el informe financiero. No hay una respuesta ahí. No hay tampoco una nota técnica que explique eso, pero ni los aumentos ni las proyecciones de matrícula, que ya son altas en Chile, ni los costos, ni el crecimiento de los costos, tiene sentido para un costo total tan alto de la gratuidad. Entonces ahí yo creo que necesitamos una respuesta. ¿Podrían ser los aranceles que finalmente eran mucho más caros de lo que se había presupuestado en un principio y que así todo para algunas de las universidades del CRUCH están bajo los aranceles reales? No, ni siquiera es eso, porque justamente por lo que tú dices, los aranceles regulados son menores que los aranceles reales. Y cuando yo te digo el cálculo que uno hace de cubrir con gasto público todo el gasto privado hoy día, considera los aranceles reales, no aranceles regulados. Entonces, aún por ese motivo es incluso más bajo de lo que debería ser. Y no hay una respuesta todavía. ¿A qué lo podremos atribuir? Claro, ¿A un tema político o a que también en este proyecto se están sacando mal las cuentas? Bueno, yo no me atrevería a decir que se están sacando mal las cuentas, pero sí necesitamos una respuesta. Necesitamos saber cómo se estimaron esos costos, cuál es el modelo que hay detrás, cuáles son las proyecciones de matrícula que tienen, de aranceles, y para entender porque le está dando una cifra mucho más alta de la que en realidad hoy día todos estamos estimando. Segundo, el tema político, sí, o sea, yo entiendo que hay un tema político y el tema político está planteado desde el inicio. O sea, desde el inicio cuando la presidenta planteó el cambio y dijo en 6 años más queremos gratuidad universal, entonces ya salieron voces opositoras dentro del mismo conglomerado político y ya sabíamos que habían problemas políticos al interior de la nueva mayoría con el proyecto de ley. Ahora, no sabemos qué ha pasado adentro, pero vemos que hay un ministro que nos está diciendo que es inconducente poner un límite a la política y además con costos sobreestimados. A mí me parece que ahí hay algo que aclarar, por lo menos. Y más allá, claro, de no saber a qué se atribuye este abultamiento en el costo final, ¿por qué usted considera que no se han tomado otras medidas que pudieran ser más flexibles a la hora de tener financiamiento, como era este impuesto a los ya titulados en esta escala que usted planteaba? Porque si existiera efectivamente, y por eso yo se lo planteaba, la voluntad política, también podrían plantearse estos mecanismos como una opción para llegar a la promesa final. O a la promesa original, más bien. Exactamente. Bueno, ese es el tema. Parece extraño, o sea, parece que no están completamente convencidos de llegar a la gratuidad universal porque de otra forma uno encuentra otros mecanismos, ¿sí?, de financiamiento. Esto no tiene que ver con un tema de que no hay recursos. El país ya gasta 2,4% del PIB en educación superior. El tema es que ese gasto está siendo hecho por las familias con sus propios ingresos. Al hacerlo a través de impuestos, ya sea impuestos generales o impuestos a profesionales y técnicos titulados de altos ingresos, tú no vas a gastar más como país de lo que ya estás gastando. Sin embargo, lo vas a financiar de una manera diferente. Por lo tanto, estas cosa de la restricción en realidad es etérea,
¿sí? No es que haya una restricción. La restricción está en términos de los recursos fiscales y la manera de mover esa restricción es justamente encontrar mecanismos de financiamiento adicionales, impuestos, eso es. Bueno, de acuerdo, claro, a estas palabras. Y el gobierno Sí. El gobierno debería plantear, en vez de decir no sabemos cuándo, debería decir, bueno, creemos que así lo tenemos que hacer. Esa es la respuesta que es seria. Ahora, ideológicamente, ¿por qué la gratuidad dejaría de ser un derecho como se planteó inicialmente? Bueno, inicialmente el tema, la contraposición de opciones aquí es que por una parte tú tienes políticas sociales que son más bien, entiendes más bien derechos como bienes que puedes transar en el mercado y que tienen precios, y ayudas a los que no pueden pagar con subsidios para los más pobres. Y la contraposición a eso son los que llamamos derechos sociales. En esos derechos sociales ya no son administrados por el mercado y por eso uno dice desmercantiliza ciertas áreas de las políticas sociales, en este caso educación, desmercantiliza educación porque ya no lo transa en el mercado y se financia a través de financiamiento público. Ese financiamiento público en general además está asociado a un fortalecimiento de las instituciones públicas y por lo tanto hay un rol del Estado importante en ese sentido. Y el acceso a ese bien ya no tiene que ver con familias consumiendo y haciendo cálculos de inversión, sino que con un acceso que tiene que ver con preferencias y con talentos también. ¿No le conviene el modelo, Claudia? Y ese es el gran dilema. El gran dilema es, tenemos políticas sociales focalizadas y por lo tanto todavía actúa el mercado en esas políticas sociales como educación o salud, o tenemos políticas sociales universales en los cuales ya el acceso tiene que ver con la ciudadanía y lo financiamos con impuestos progresivos. Porque si usted dice que los mecanismos están, que el financiamiento podría llegar a darse, es solamente un tema ideológico. Usted lo atribuye y eso, según sus palabras, infiero que eso es así. Exactamente, y el tema ideológico se zanja en el sistema político. Entendemos que la ciudadanía se pronunció en las elecciones y todavía en las encuestas que se hacen la demanda por más derechos sociales está presente, entonces no es un tema de que el país no lo quiera, eso podría ser también así, podría ser que el país no lo quisiera y en ese caso estaría perfectamente bien también, pero si el país lo demanda como una política y además se promete por otra parte el sistema político, el gobierno promete una respuesta a eso, entonces deber también del gobierno presentar una propuesta que tenga una solución definitiva. Ahora, la presidenta también claudicó en parte a esta universalidad al decir que, claro, ella no podía comprometerse a una fecha y fue restringiendo la proporcionalidad de los estudiantes. ¿La presidenta usted diría que también claudicó en esta ideología o en esta promesa o está mal informada? Yo no hablaría de un gobierno, ¿sí? Un gobierno que tiene disputas al interior. Y que está zanjando de alguna forma. Y lamentablemente lo que veo ahora es que una parte del gobierno no entiende o no comparte en el fondo el fin y por lo tanto lo deja demasiado abierto. Ahora, Claudia, hoy día Giorgio Jackson ayer decía no tiene por qué ingresar la gratuidad a la gratuidad todas las instituciones al mismo tiempo. Dice, podríamos partir por las regiones, por los CFT, por las universidades estatales. Ya se están abriendo otros mecanismos. ¿Esa también podría ser una fórmula o básicamente se podría volver a la fórmula original? Bueno, sí, hay múltiples maneras de hacer que esto sea gradual, no solamente, y yo creo que está en parte planteado porque hay una acreditación que es obligatoria y en este momento no todas las instituciones tienen esa acreditación, no cumplen con todos los requisitos, pero además se podrían explorar mecanismos de gradualidad a través, por ejemplo, de las regiones. En un momento se pensó eso como una especie de reforma procesal penal o por el sistema público, ¿cierto? Por las universidades estatales, se podría pensar mecanismos de gradualidad. El tema es que en régimen esto tenga una respuesta, ¿sí? El problema no es cómo diseño la gradualidad,
El problema es que en régimen no puede quedar así abierto al clima, digamos. Porque, bueno, el argumento preciso es que cuando se pide precisar cuándo se podrá alcanzar esta gratuidad, se dice que ocurrirá cuando los ingresos fiscales estructurales representen por 2 años seguidos al menos un 29,5% del PIB tendencial, que es una explicación absolutamente técnica y que yo no sé ni siquiera si los diputados podían entenderlo. ¿Qué le parece a usted esta explicación? Es bastante extraña. Es bastante extraña. Yo me acuerdo cuando hicieron la reforma de pensiones, el 2008, por ejemplo, se plantea cierta política, se dice esto es lo que queremos crear y lo que se hace es un informe financiero para que responda a esa política. No para que, no hacer la política dependiente del informe financiero, sino justo al revés. Esta es la política y este es el informe financiero que financia esta política. Entonces, yo nunca había visto esto de que la política dependa del informe financiero. El informe financiero tiene que responder a la política. Entonces, el informe financiero debería decir, mira, esta es la forma en que vamos a responder. ¿Cómo podemos tener un informe financiero que no responde, o sea, que está abierto, que no responde, que no justifica la política? ¿Quién tiene que dar esa respuesta, Claudia? Esa respuesta la tiene que dar el gobierno. Esa reforma, ese proyecto de ley está planteado así desde el gobierno y por lo tanto el gobierno tiene que generar un informe financiero bastante más claro y un informe financiero que responda a una política. Y de esa forma transparentar, o sea, si de verdad no se quiere, por razones políticas, llegar a la gratuidad universal, bueno, plantearlo transparentemente en un informe financiero que diga esto es lo que tenemos. Y si no, entonces entregar un informe financiero que responda a la política, al proyecto de ley en sí mismo. Muy bien, clarísimo. Claudia Sangüesa, directora del Magíster de Políticas Públicas de la UDP, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile a esta hora. Que esté bien, gracias. Gracias a ti.